Damas y caballeros, al amanecer, cuando la ciudad todavía parece contener la respiración, uno puede imaginar un escenario vacío, una luz cansada, cayendo sobre un micrófono solitario, y al fondo, el eco lejano de una multitud que alguna vez levantó los brazos para formar 4 letras inmortales IMCA. Pero el hombre detrás de aquella alegría mundial ya no está. Victor Willis, la voz que convirtió el disco en una fiesta planetaria, se fue a los 74 años, dejando una sensación extraña, como si la música siguiera bailando mientras su creador quedaba en silencio. Hubo un tiempo en que bastaba verlo aparecer con su uniforme para que el mundo sonriera. Hoy esa imagen se ha vuelto más pesada. Detrás del brillo, detrás de los reflectores, detrás de esas canciones que parecían hechas para no morir, jamás había un hombre que tuvo que pelear por su nombre, por su historia y por el verdadero sentido de su legado. Y entonces la pregunta duele más que la música: ¿por qué Victor Willis, el hombre que hizo bailar al mundo entero, tuvo que pasar sus últimos años peleando para que no le arrebataran su propia historia? Damas y caballeros, hubo un tiempo en que el nombre de Victor Willis no necesitaba explicación porque bastaba una sola nota de su voz para que el mundo entero entendiera que estaba frente a algo irrepetible. A finales de los años 70, mientras la música disco ardía como un sol que parecía no tener ocaso, Willis se convirtió en el corazón visible de Village People. El hombre que salía al escenario vestido de policía o de oficial naval y lograba que aquella fantasía musical sonara más grande que la propia vida. IMCA no fue solo un éxito, fue una explosión cultural que alcanzó el número 2 en Estados Unidos, dominó listas en el Reino Unido y terminó por convertirse en una de esas canciones que ya no pertenecen a una época sino al mundo entero. Y junto a ella llegaron Macho Man in the Navy y Go West, himnos que confirmaron que Victor Willis no era simplemente una voz dentro de un grupo extravagante, sino una pieza central en la creación de un fenómeno global. La gente no lo miraba como a un cantante cualquiera, lo miraba como a un símbolo de fuerza, carisma y exceso, como una figura nacida para dominar el escenario sin pedir permiso. Los álbumes también respondieron a esa fiebre, y Village People logró instalarse en lo más alto cuando parecía que nada podía tocarlos. Pero ahí, justo en el instante en que todo brillaba con más fuerza, ya empezaba a crecer una sombra silenciosa. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces la gloria absoluta no ha sido más que el comienzo de una caída todavía más cruel? Pero detrás de ese hombre que parecía haber nacido para dominar el escenario, había un niño que conoció la música mucho antes que la fama. Victor Willis nació en Texas, pero creció en San Francisco dentro de un mundo marcado por la disciplina de la iglesia, por la solemnidad de los himnos y por la presencia de un padre que no solo guiaba una congregación, sino también el ritmo espiritual de su casa. Fue ahí en la iglesia bautista donde su padre predicaba, donde Víctor empezó a cantar gospel, mucho antes de que el brillo del disco lo envolviera, mucho antes de que el mundo lo viera convertido en símbolo. Y quizá ahí comenzó también la primera grieta silenciosa, la de un niño que aprendió demasiado pronto que su voz tenía valor, que su voz podía conmover, que su voz podía llenar un templo entero, pero que para hacerlo tenía que ser fuerte, preciso, impecable. ¿Cuántas veces un niño deja de ser niño cuando descubre que los adultos solo lo miran de verdad cuando canta a los 15 años? Víctor ya no estaba simplemente soñando con la música, ya estaba subiéndose a escenarios con The Ballads, una agrupación local que incluso llegó a abrir presentaciones para The Temptations. Eso no suena a una infancia común, suena a una vida que empezó a correr demasiado pronto. Mientras otros jóvenes apenas intentaban entender quiénes eran él, ya aprendía que el aplauso podía ser una forma de aceptación y también una trampa. Porque el aplauso abraza sí, pero también exige, te eleva, pero luego te obliga a seguir siendo esa versión brillante de ti mismo, incluso cuando por dentro todavía sigues siendo un muchacho buscando su lugar. Más tarde llegarían la actuación, la danza, Nueva York Broadway y las puertas que parecían abrirse una tras otra. Pero antes de todo eso, antes del uniforme, antes de Village People, antes de YMCA, hubo un joven que creció entre bancas de iglesia, notas de gospel y una necesidad casi feroz de hacerse escuchar. Y tal vez ahí estaba la herida que nadie vio a tiempo, no la de un escándalo,
no la de una tragedia ruidosa, sino la de alguien que aprendió desde muy temprano a convertir la emoción en espectáculo. Y cuando uno vive así durante tantos años, no termina a veces olvidando dónde acaba la voz y dónde empieza el dolor. Y fue justamente ahí cuando parecía que Victor Willis lo había conquistado todo, cuando comenzó a pagar el precio más cruel de la fama, la soledad de convertirse en un símbolo. Sobre el escenario, él no era solo un cantante. Era el rostro más reconocible de Village People, la voz que abría el camino, el hombre del uniforme, la figura que aparecía entre luces, humo y gritos para confirmar que la fiesta apenas estaba comenzando. Cada noche parecía más grande, más seguro, más invencible. Y sin embargo, a veces, las figuras que más deslumbran son también las que más se alejan de sí mismas. ¿No es esa una de las trampas más silenciosas de la gloria? Porque mientras el público veía energía, carisma y exceso detrás del telón, empezaba a crecer otra verdad. Village People dejó de ser solo música y se volvió una imagen devoradora. El personaje comenzó a pesar más que el hombre. El uniforme ya no era un juego escénico, era una jaula brillante. Víctor tenía que ser siempre esa presencia firme, esa voz poderosa, esa sonrisa capaz de encender una multitud en segundos. No importaba si por dentro había cansancio, hartazgo o una necesidad urgente de volver a ser simplemente Víctor. El mundo no pide humanidad cuando ama a un ídolo. El mundo pide repetición, pide que el milagro ocurra otra vez y otra vez y otra vez. Además, el éxito de YMCA terminó levantando una muralla todavía más extraña entre él y su propia obra. La canción se convirtió en un himno global, en una celebración adoptada por millones de personas, en contextos que ya no obedecían a la voluntad de su autor. Con el tiempo, Willis insistió públicamente en que el significado que muchos daban al tema no coincidía con lo que él había querido expresar. Y ahí hay una herida muy difícil de explicar: crear algo inmortal y descubrir que ya no te pertenece del todo. ¿Qué se siente al escuchar tu propia canción en todas partes y al mismo tiempo sentir que el mundo la entiende sin preguntarte a ti? Eso no solo agota, también aísla. Luego vino el desgaste natural de una era que ya no podía durar para siempre. La fiebre disco empezó a agrietarse la industria, cambió de piel, y Village People, que había sido una explosión cultural, empezó a cargar el peso de su propia caricatura. En 1980, en plena etapa del fallido proyecto cinematográfico Can't Stop the Music, Víctor salió del grupo. Y aunque desde fuera aquello podía parecer una simple decisión profesional, por dentro sonaba más bien como el crujido de algo que llevaba tiempo rompiéndose. Porque nadie abandona tan fácilmente el lugar donde fue adorado, a menos que permanecer ahí empiece a sentirse como una forma de desaparecer. Así fue como el hombre que hacía bailar al mundo comenzó a quedarse solo frente a su propio eco. Sobre el escenario todo seguía brillando. Pero detrás de las luces, detrás del aplauso, detrás del uniforme y de la coreografía, Victor Willis empezaba a descubrir una verdad insoportable: que la cima no siempre se parece a la felicidad. A veces se parece más a una habitación llena de ruido donde nadie escucha lo que de verdad te está pasando. Y cuando eso ocurre, díganme ustedes, ¿cuánto tiempo puede resistir un hombre sin romperse por dentro? Y entonces llegó la caída. No una caída ruidosa al principio, no un derrumbe que el mundo pudiera ver con claridad en una sola noche, sino algo más cruel, una erosión lenta, íntima, devastadora. En 1980, cuando Village People todavía arrastraba el eco gigantesco de sus himnos, Victor Willis salió del grupo en plena etapa de Can't Stop the Music, una película que intentó convertir el fenómeno disco en eternidad y terminó convertida en un fracaso doloroso. Después de eso algo se quebró. Y cuando un hombre se va del lugar donde fue amado por millones, pero todavía no sabe quién es fuera de ese lugar, ¿qué le queda realmente? Lo que vino después no fue una nueva gloria, fue un largo descenso. Hubo un regreso breve a comienzos de los años 80, pero tampoco logró reparar la fractura. Village People ya no era el mismo mundo. La industria ya no respiraba igual. Y Víctor empezó a cargar no solo con el peso del pasado, sino con una sensación mucho más peligrosa, teromeno, pues da de haber sido inmenso una vez, y no encontré sostener esa altura. Según los obituarios publicados tras su muerte,
Aquellos años posteriores estuvieron marcados por depresión, abuso de sustancias y problemas con la ley. No fue un tropiezo aislado. Fue una temporada oscura que se extendió demasiado. Tal vez esa fue la verdadera tragedia de Victor Willis, no que el público dejara de aplaudir con la misma fuerza, sino que él mismo terminara alejándose de su propia voz, de su centro, de la parte de sí que alguna vez había cantado gospel en una iglesia con el alma todavía intacta. Porque el vacío que deja la fama no siempre se llena con silencio, a veces se llena con ruido, con confusión, con decisiones desesperadas, con noches que parecen no terminar nunca. ¿Cuántas veces un hombre intenta apagar su dolor sin darse cuenta de que también está apagando lo mejor de sí mismo? En 2005 fue arrestado y en 2006 un juez le impuso libertad condicional y tratamiento obligatorio por cargos de drogas en lugar de enviarlo a prisión. Fue una especie de última puerta abierta cuando casi todo parecía perdido. Lo enviaron a rehabilitación al Betty Ford Center y por primera vez en mucho tiempo la historia dejó de empujarlo solo hacia abajo. Después del tratamiento, Víctor hizo una declaración pública que dolía precisamente porque sonaba verdadera. Dijo que la pesadilla del abuso de drogas estaba empezando a levantarse de su vida y que esperaba vivir la segunda parte de su existencia libre de drogas. Esa frase tan simple tenía el peso de una confesión tardía. Ya no hablaba el símbolo, ya no hablaba el uniforme. Hablaba un hombre cansado de perderse. Y quizá ahí estuvo el detalle más desgarrador de todos, que para salvarse, Victor Willis primero tuvo que aceptar que llevaba años desapareciendo ante sus propios ojos. Y díganme ustedes, ¿no es esa una de las derrotas más tristes que puede sufrir una leyenda? Y después de tocar fondo, Victor Willis todavía encontró fuerzas para levantarse. Esa es quizá una de las partes más conmovedoras de su historia, porque cuando muchos ya lo daban por perdido dentro de su propia leyenda, él logró recuperar algo que parecía imposible, no solo la sobriedad, sino también una parte de sí mismo. Con el apoyo de Karen Huff, su segunda esposa, peleó por los derechos de las canciones que había ayudado a crear, y en 2015 obtuvo el 50% de los derechos de 13 temas de Village People. 2 años después, en 2017 regresó al grupo como el último miembro original que seguía sosteniendo aquella memoria con su propia voz. Pero incluso las victorias más justas llegan a veces con una melancolía imposible de ocultar, porque regresar no significa volver a ser joven. Regresar no borra las noches oscuras ni repara por completo los años que se fueron. Regresar en muchos casos solo significa que un hombre decide plantarse otra vez frente al mundo con lo que le queda en el alma. Y eso fue Víctor en sus últimos años, un sobreviviente de sí mismo, un artista que había recuperado su nombre, pero que seguía viviendo bajo el peso de una canción tan gigantesca que ya pertenecía a la cultura popular más que a cualquier persona. ¿Qué se siente al volver a cantar un himno que el mundo nunca dejó morir, sabiendo que tu propia vida sí ha conocido fracturas, caídas y cicatrices? Sus últimos años no fueron los de un hombre desaparecido, sino los de alguien que seguía dando pelea. Village People volvió a circular por escenarios la discusión sobre IMCA. Seguía persiguiéndolo, y Víctor continuó insistiendo en que la canción no debía entenderse solo del modo en que el público había decidido fijarla. Incluso en 2025 el grupo actuó en eventos ligados a la segunda investidura de Donald Trump, una señal de que aún en la vejez, Víctor seguía parado en el centro de una conversación incómoda entre nostalgia, política, cultura popular y apropiación de su legado. No era el retiro sereno de un artista que ya había dicho todo. Era más bien la prueba de que ni siquiera en la última etapa de su vida pudo escapar del ruido alrededor de su propia creación. Y sin embargo, debajo de todo ese ruido, debía existir una verdad más silenciosa, la verdad del tiempo. La verdad del cuerpo que ya no responde igual. La verdad de saber que uno ha vuelto, sí, pero no para empezar de nuevo, sino para defender lo poco que aún puede abrazar. A esa edad cada aparición pública pesa distinto. Cada canción se parece menos a una celebración y más a una conversación con el pasado. Cada aplauso recuerda no solo la gloria, sino también lo cerca que está el telón final. ¿No es eso en el fondo una forma de tristeza que casi nadie ve? Victor Willis murió el 30 de junio de 2026 a los 74 años,
apenas un día antes de cumplir 75, a causa de una enfermedad breve pero agresiva. La frase es corta, pero duele precisamente por eso. Después de todo lo que había atravesado, después de haber salido del abismo, de haber peleado por sus canciones y de haber regresado a cantarlas, el tiempo terminó cerrando la puerta con una rapidez brutal. Y ahí está la imagen que más desarma a un hombre que por fin había recuperado su voz, obligado a irse justo cuando parecía haber hecho las paces con ella. Díganme ustedes, ¿no hay algo profundamente triste en que la vida devuelva tan tarde lo que el destino ya venía a reclamar